y les voy a compartir el pizarra. Me dicen cuando lo puedan ver, por favor. ¿Ya lo pueden ver? ¿Sí? Sí, sí. Dice ejercicio costos, ¿no? Bueno, aquí el ejercicio era acerca de una empresa que fabrica tablas de surf, ¿no? Por eso dice tablas de surf. Ok, entonces, esta es la información con la que ustedes cuentan. De hecho, en el documento se llega a niveles de 8 y 9, o sea, hay otras combinaciones porque llega a 210, 220 y luego 220 se vuelve a repetir y luego disminuye, ¿no? Entonces, pero es la misma lógica. Entonces, a ver, cuando ustedes tengan esto en el examen, normalmente les van a dar dos columnas de inicio. Entonces, les dan una columna L, que es la que hace alusión a la cantidad de trabajo que se emplea en esa empresa, en esa fábrica, y el nivel de producción que se obtiene dado un determinado nivel de capital, que recuerden que en el corto plazo es fijo, ¿no? Entonces, dada esa tecnología, dado un cierto número de máquinas, dado también una determinada magnitud, ¿no? de la capacidad operativa de la empresa, de un tamaño de planta, ¿no? Si yo contrato un determinado número de trabajadores, ¿cuánto puedo producir? ¿Sí? Entonces, recuerden que lo que estamos viendo, y lo voy a poner nuevamente, ¿no? Es una función de producción de corto plazo, y decimos que en el corto plazo la producción es función, y bueno, creo que lo voy a borrar porque como está en el fondo azul, no se ve. Lo voy a poner con rojo para ver si queda mejor, ¿no? Entonces, mi función de producción, ¿no? Es función en el corto plazo de K y de L, ¿no? Entonces decimos que en el corto plazo hay factores fijos y factores variables. El capital es uno de los factores fijos. No se puede modificar de manera radical, ¿no? En un tiempo tan corto. Entonces, ¿por qué es importante que entendamos la lógica que hay detrás de la función de producción? Recuerden que la empresa lo que se encarga es de la producción de bienes o bien de prestar ciertos servicios. Entonces, esa Q es la producción de tazas, de panes, de velas, ¿no? O bien la prestación de algún servicio. Vamos a irnos aquí hacia bienes tangibles, bienes físicos. Entonces, esa producción. Recuerden que los empresarios, cuando veíamos toda esta cuestión de la oferta, decíamos que el empresario se va a embarcar, ¿no? Va a realizar, va a iniciar un proceso productivo cuando cuenta con la tecnología, cuando cuenta con los conocimientos, ¿no? Para poder realizarlo, cuando tiene expectativas de que la venta de ese producto, ¿no? Se va a realizar y que va a obtener un beneficio. Entonces, recuerden que lo que busca en este caso la empresa, el empresario, es obtener un beneficio. Y decíamos, la empresa para obtener ese beneficio, y poníamos también nuestra ecuación de beneficios, y teníamos ingresos totales menos costos totales, y los ingresos totales decíamos, es el precio multiplicado por el nivel de producción menos, en este caso, los costos totales, que son, ¿no? En términos muy sencillos, los costos fijos más los costos variables, ¿sí? Entonces, bajo esta lógica, y decimos, el empresario busca obtener, bajo la lógica de la microeconomía tradicional, el máximo beneficio. Y les decía, es simplemente una visión. Hay críticas a esta postura, pero bueno, es el máximo beneficio. Entonces, recuerden que el precio depende de la estructura de mercado en la cual se desenvuelve la empresa. En un mercado perfectamente competitivo, la empresa es tomadora de precios, ¿no? No tiene ninguna capacidad de influir en el precio del mercado por los supuestos que se manejan en esta estructura de mercado.
Las cosas se modifican un poco en la competencia monopolística. Recuerden que platicábamos de las barberías, de los restaurantes, de las panaderías. Entonces, dado que existe cierto grado de diferenciación, a pesar de que existen muchos productores que hacen lo mismo, muchos restaurantes, muchas panaderías, muchos estilistas, esta diferenciación le permite al productor tener cierto margen de control sobre el precio. Generalmente son precios un poquito más altos, ¿no? Entonces, eso es importante. Y lo mismo pasa en el caso de oligopolio o de monopolio. Dependiendo de la estructura de mercado, será el poder que tenga este productor para, ¿no?, influir en el precio del producto. Entonces, pero bajo esta misma lógica y siguiendo con que el productor quiere maximizar beneficios, el productor busca obtener también la cantidad o vender, ¿no?, la máxima cantidad dada la estructura de mercado en la que se desenvuelve, ¿no?, maximizar la producción y por, ¿no?, el otro lado, como contraparte, minimizar los costos. Entonces, si estamos diciendo, ¿no?, que la producción puede aumentar, y recuerden que aquí estamos haciendo toda esta alusión de que seguimos contratando trabajadores porque la empresa le está haciendo frente a aumentos en la demanda, ¿no?, de su producto, ¿sí? Y que la única vía, porque el capital es fijo, entonces si yo quiero aumentar, ¿no?, mi producción, pues tengo que contratar más trabajadores, ¿no? Y viceversa. Si la empresa decidiera en un momento disminuir su producción porque bajara su demanda, porque cambiaran los gustos y preferencias por X o Y razones, ¿qué hace la empresa? Pues el único factor en el cual puede modificar para disminuir la producción es disminuir la cantidad de trabajo utilizada, ¿sí? Entonces, bajo esta lógica, la empresa quiere maximizar la producción y minimizar costos. Entonces, una variable esencial va a ser el trabajo, ¿sí? La empresa le interesa saber, a ver, entonces, dadas estas cuestiones, ¿en qué punto yo debo, o sea, en qué punto yo tengo la relación, ¿no?, máxima producción dado un determinado nivel de trabajo? ¿Por qué? Porque recuerden que el trabajo es el factor variable, pero este factor variable le va a generar a la empresa costos, ¿sí? Entonces, es importante para la empresa, buscando ser eficiente, maximizar su producción, minimizar costos y encontrar la cantidad de trabajo ideal que le permita hacer esto. Entonces, eso siempre ténganlo en mente. Ahora, por eso les decía, yo aquí tengo mi columna, ¿no?, de trabajo. Dado un determinado número de trabajadores, ¿qué cantidad, dado este nivel de K, ¿no?, dado este nivel de capital, qué cantidad de producto me permiten o generan, ¿no?, este nivel de trabajo? Entonces, esto ya lo hicieron ustedes. Entonces, con un trabajador, dado el nivel de capital que tiene la empresa, produce, en este caso, que es el de las tablas de software, creo que no se ponía ahí en el ejemplo, 30 tablas. Con 2 trabajadores, 70 tablas. Con 3 trabajadores, 120 tablas. Entonces, nosotros vamos viendo que a medida que se añaden unidades adicionales de trabajo, el producto total, o que es lo mismo, la producción, aumenta, ¿sí? Entonces, 30, 70, 120, 160, 190, 210, 220, y en el caso de ejercicio decía 220 y luego 210, ¿sí? Ahora, recuerden también que nosotros en clase vimos que existe algo que se llama la ley de los rendimientos decrecientes. Entonces, ¿qué nos dice esta ley? Que si se mantiene un factor fijo de la producción, a medida que se van incorporando factores adicionales del capital variable, la productividad del trabajo en las primeras etapas tiende a crecer, pero llega un momento en que si seguimos añadiendo unidades adicionales, en este caso de trabajo, el producto, ¿no?, se va ralentizando en su tasa de crecimiento, crece menos que proporcionalmente, alcanza un máximo y empieza a caer, que es lo que ustedes veían ahí en su ejemplo, y esto ya lo hicimos, únicamente estoy recapitulando. Entonces, aquí, en este caso, si yo contrataba un octavo trabajador, el producto total ya no crecía, seguía siendo el mismo. Y si yo contrataba un noveno trabajador,
esto ya no crecía, disminuía. Entonces, poníamos el ejemplo. Entonces, imagínense que ustedes tienen 10 computadoras. A medida que ustedes van contratando trabajadores, ¿no? Pues cada uno puede utilizar 10 trabajadores, 10 computadoras. Pero si yo contrato a otro, ¿dónde lo pongo a trabajar? Si yo contrato otros 5, ¿dónde los pongo a trabajar? Puede ser que se pongan a platicar con los que sí están trabajando y que en lugar de aumentar la productividad, o sea, la producción disminuye. Entonces, la ley de los rendimientos decrecientes siempre y cuando exista un factor fijo. ¿Cuál es nuestro factor fijo en este caso? El capital, ¿no? Que el capital es fijo en el corto plazo. Entonces, dado esto, nosotros platicábamos que en la misma función de producción, cuando yo la grafico, voy a encontrar una zona de rendimientos crecientes y una zona de rendimientos decrecientes. Y decíamos, ¿cómo lo voy a identificar? La zona de rendimientos crecientes la voy a identificar con que el trabajador que yo contrate, ¿no? Imagínense, entonces, estábamos haciendo el ejemplo de los pasteles, entonces yo contrato un segundo trabajador y produce 30 pasteles, ¿no? Y el primero producía 10. Entonces, el último trabajador contratado es más productivo que el primero. Siempre que esta dinámica se presente, que el último trabajador contratado sea más productivo que el primero, estamos en esta zona de rendimientos crecientes. Pero si el último trabajador que yo contrato produce menos que el primero, entramos en esta zona de rendimientos decrecientes. Por eso era importante que nosotros pudiéramos calcular dos columnas adicionales, ¿no? Que nos van a dar información relevante. Entonces, la primera columna es, en este caso puse aquí el producto marginal, pero vamos a empezar con la del producto medio del trabajo. ¿Qué información me da el producto medio del trabajo? El producto medio del trabajo me dice, en promedio, de esos trabajadores que tienes trabajando en este momento en la empresa y que te permiten obtener un determinado nivel de producción, en promedio, ¿cuánto produce cada uno? Entonces, nosotros ejemplificábamos aquí, cada uno de ustedes, si a mí me piden de la coordinación de la licenciatura, oye, ¿cuál es el promedio de tu grupo? Yo les digo, oye, pues sabes que en promedio la calificación de mi grupo es de 6 o la calificación de mi grupo es de 7. Eso significaría que en promedio ustedes tienen 7 de calificación. Pero puede ser que haya alumnos que tengan 10 y hay alumnos que tengan 3, ¿sí? Entonces, el promedio, en este caso, el promedio medio, o sea, el producto medio del trabajo me dice, en promedio, ¿qué tan productivo es cada trabajador? La productividad se mide con la cantidad, en este caso, de los bienes producidos dado un periodo de tiempo. Puede ser un día, ¿no? Una hora, una semana, dependiendo. Entonces, si una persona fabrica 10 pasteles y la otra fabrica 40, el que fabrica 40 es más productivo que el que fabrica 10, porque en el mismo tiempo y con la misma cantidad de recursos hizo más, en este caso, fabricó más pasteles, ¿no? Entonces, el producto medio me permite a mí conocer cuál es la productividad media de cada uno de estos trabajadores. Esto es importante, pero tenemos el concepto de producto marginal que nos dice cómo cambia el producto total a medida que yo añado unidades adicionales del factor variable. Entonces, cuando ustedes calculaban, y esta es la fórmula del producto marginal, ¿no? El producto marginal dice, es el cambio en el producto total cuando cambia, ¿no? L. ¿Por qué me interesa conocer esto, el producto marginal? Porque me habla de la productividad individual del último trabajador contratado. Y esto está relacionado con el punto en el cual la empresa le conviene seguir contratando trabajadores o bien en ese momento detenerse, ¿sí? Entonces, veíamos que aquí que el producto marginal me permite también identificar esta dinámica de la ley de los rendimientos decrecientes. Entonces veíamos que en los primeros niveles de producción, en los niveles pequeños de producción, aquí yo puse el producto marginal como lo maneja en su libro porque dice, cuando yo paso de un trabajador a dos trabajadores y por eso está en el medio ahí, porque me hace alusión a esta cuestión del cambio, ¿no? Pero lo pueden poner si ustedes quieren acá para que sea mucho más fácil. Sí, es lo mismo.
Entonces, ustedes ven que cuando yo, ¿no?, paso de un trabajador, con un trabajador, la empresa fabrica 30, 30, 30, ¿cómo se llaman? 30 tablas de surf. Contrata un segundo trabajador, ¿sí? Y ese trabajador, la producción de la fábrica aumenta 70 tablas la hora o al día, ¿sí? Entonces, dados estos dos datos, y para ejemplificar un poquito eso que estamos platicando, me interesa conocer cuál es la productividad media de cada uno de estos trabajadores. Entonces, pues esto es fácil, ¿no? Si se producen 70 tablas y tengo dos trabajadores, yo entiendo que en promedio cada trabajador produce 35 tablas. Pero me interesa conocer, ¿no?, cómo cambió de manera individual o cuál fue la contribución del último trabajador contratado. Entonces, ¿qué hago? Ahí está el concepto del producto marginal. Entonces, pues yo tengo aquí que en el producto marginal, ¿cómo cambia el producto total? Ahora es de 70, pero antes era de 30, ¿no? Este es el cambio en el producto total entre el cambio en la cantidad de trabajo. 2 trabajadores menos 1. Aquí me da 40, aquí me da 1, y aquí es 40, que es este 40 que ustedes ven aquí. Entonces, esa productividad marginal me dice que ese segundo trabajador, por sí solo, aumentó la producción en 40 tablas. Hacemos la siguiente, ¿no? ¿Cómo cambia la producción si contrato un trabajador adicional? Entonces, ahora nos vamos hacia aquí, ¿no? Pasamos de 2 trabajadores a 3. Y con estos 3 trabajadores, la producción de la empresa sube a 120 tablas. En promedio, ¿cuál es la productividad de cada trabajador? Pues muy sencillo. 120 tablas entre 3 trabajadores, entonces me dice que en promedio, cada trabajador produjo ahora 40 tablas. Entonces, vemos que la productividad media de los trabajadores, que el trabajador promedio produce más. ¿Y esto a qué se debe? Veo la cuestión del producto marginal. Entonces, el producto marginal lo vamos a calcular exactamente de la misma forma con que lo hicimos con el que le antecedió. Entonces, para calcular este producto marginal, va a ser igual a ¿qué? Al cambio en el producto total, 120 menos 70, que es esto, ¿no? Entre el cambio en el producto total, perdón, en el trabajo, 3 menos 2. 120 menos 70 son 50, 50 entre 1 me da 50. Entonces, y por eso está ahí, ¿no?, el cuadrito en amarillo, yo veo que el tercer trabajador fue más productivo que el segundo trabajador, ¿sí? Entonces, esa productividad individual de ese trabajador apoya, ¿no?, que en promedio los trabajadores también aumente su productividad y que el producto total crezca. Entonces, en este tránsito del segundo al tercer trabajador, todo esto, ¿no?, hasta acá, estamos hablando que es la zona de rendimientos crecientes. El tercer trabajador fue más productivo que el segundo y el segundo también fue más productivo que el primero. Aquí no lo estamos haciendo, lo hicimos en su momento. Pero ¿qué pasa si yo contrato un cuarto trabajador? El producto aumenta 160, pero cuando yo calculo el producto marginal, como ustedes pueden ver, el producto marginal disminuye y es, ¿no?, de 40. ¿Cómo lo interpreto? Que ese cuarto trabajador impactó favorablemente en la producción porque la producción aumentó. Pasó de 120 a 160. Pero que en términos individuales, ese trabajador fue menos productivo que el primero. ¿Por qué digo que menos productivo? Porque contribuyó a la producción de 40 tablas, mientras que el tercero contribuyó a la producción de 50 tablas. Entonces, ¿no?, esto es importante porque vemos que la productividad marginal del trabajo empieza a disminuir, ¿no? Hay un incremento en el producto total, pero menos que proporcional. Entonces, sabemos ahí que a partir de ese cuarto trabajador, ¿no?, y si seguimos contratando trabajadores adicionales, va a empezar, ¿no?, es la zona de la función de producción donde empiezan los rendimientos decrecientes. Y les decía, es importante
que ustedes identifiquen dónde empiezan los rendimientos decrecientes, porque eso no quiere decir que disminuya el producto total, que disminuya la producción. La producción sigue aumentando, pero la tasa, ¿no?, a la cual aumenta es más lenta. Aumenta, ¿no? Pero sigue, o sea, pero ya no crece a pasos tan agigantados como en esa zona de rendimientos crecientes. Entonces, esta caída en el producto marginal va a impactar a la productividad promedio de cada trabajador. Porque si ustedes se pueden dar cuenta, también en esta zona de los rendimientos crecientes, la productividad, ¿no?, promedio de cada trabajador empieza a disminuir. ¿Sí? Entonces, todo esto ya lo vimos. Entonces, yo sí les pediría, por favor, que vayan a su libro porque no lo revisan. ¿Sí? Entonces, si ustedes piensan que únicamente viniendo aquí, pero sin revisar las cosas y sin revisar los conceptos que les dicen, es bien complicado que entiendan. Entonces, cuando yo esta tabla la traigo a una gráfica, entonces aquí, ¿qué es lo que voy a tener? ¿No? El nivel de producción, y aquí voy a tener el número de trabajadores. Esta es mi función de producción, ¿no? Aquí me está representando este producto total. Entonces, ustedes pueden ver, ¿no?, que, lo voy a poner aquí con amarillo, a medida que yo contrato trabajadores y siempre que me mueva a la derecha, ¿no?, estoy aumentando el número de trabajadores, ¿no? A medida que yo aumento el número de trabajo, el producto total aumenta. Entonces tengo en el eje de las Y-Q y en el eje de las X tengo el trabajo. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, si ustedes se dan cuenta, ¿no?, aquí con un trabajador produzco esta cantidad, esta cantidad, esta cantidad. Y decíamos que con el tercer trabajador hasta acá, es la zona de rendimientos crecientes. ¿Cómo lo veo? Veo la gráfica que está inmediatamente, ¿no?, debajo de esta gráfica del producto total. Y me fijo, ¿no?, en esta curva naranjita que es la del producto marginal, que es la que me habla de qué tan productivo es el último trabajador contratado respecto al que le antecede. Entonces, con un trabajador se producían 30 tablas, ¿no? Con el segundo trabajador, la productividad de este, ¿no?, fue mayor que la del primero. Con la del tercero es mayor que la del segundo. Pero a partir del cuarto trabajador, esto ya no crece. Entonces, si ustedes se fijan, ¿no?, cuando el producto marginal alcanza su máximo, ahí también termina esta zona de rendimientos crecientes. Y entonces, a partir de ahí, ¿no?, el producto marginal empieza, bueno, aquí se estanca y después empieza a caer, y podemos ver que el producto total, o Q, ¿no?, sigue creciendo, pero lo hace a tasas menores. ¿Cómo lo veo visualmente? Con la pendiente de la curva, ¿no?, de aquí del producto total, que se hace menos pronunciada. En las primeras etapas, hasta el tercer trabajador, fíjense, ¿no?, tiene una pendiente inclinada, ¿no? Es muy marcada, pero a medida que vamos contratando trabajadores adicionales, la pendiente se va haciendo cada vez más suave, más suave. Y si nosotros aquí hubiéramos graficado, ¿no?, el producto total, recuerden que les daba algo así, y a partir de aquí empezaba a caer, ¿no? Y que teníamos una productividad marginal negativa. Entonces, esto es importante para que nosotros podamos ubicar las zonas de la producción. Entonces, todo esto va a ser la primera zona. Ustedes recuerdan, disculpen ahí lo derecho. Pues aquí tengo mi primera zona. Entonces, ¿qué pasa? Que cae el producto marginal, ¿sí? Ah, perdón, es que le estaba dando aquí la naranja. No, me equivoqué. Estoy aquí. El producto marginal es el azul, ¿sale? Perdón. Estaba yo pensando que era la naranja. La naranja es el producto medio, ¿sale? Entonces, fíjense, pero es la misma lógica. Con el tercer trabajador, ¿no?, el producto marginal llega a su máximo y a partir de ahí empieza a caer. Entonces, es importante que identifiquemos la relación que se va a dar entre estas dos variables, producto marginal y producto medio. ¿Por qué? Porque cuando esta alcanza su máximo y empieza a caer, todavía esta, ¿no?, también aquí alcanza también como aquí alcanza su máximo, y cuando el producto medio alcanza su máximo, se encuentra, ¿no?, al producto marginal ya en pleno descenso.
A esto nosotros, ¿cómo le llamábamos, Leticia? ¿Ahí era qué? ¿Era qué, Rodrigo? Porque Leticia, ¿quién sabe dónde ande? Entonces, esto se llama el óptimo técnico, ¿no? Y entonces, en el óptimo técnico se decía que se obtiene la mejor relación producto dado un nivel determinado de trabajo, ¿sí? Entonces, ahí está el óptimo técnico. Y decíamos, ¿ahí le conviene a la empresa dejar de producir? No, porque todavía la empresa tiene un margen para, ¿no?, seguir contratando trabajadores y a pesar de que la productividad individual de cada trabajador va disminuyendo, todavía tiene un margen, ¿no?, para que pueda seguir produciendo con beneficios. Entonces, ¿cuál va a ser el punto máximo hasta el que la empresa puede seguir contratando trabajadores? Pues aquí tenemos entonces que en este caso era aquí hasta el octavo trabajador, si no recuerdo, porque aquí ya prácticamente el producto total seguía siendo el mismo. Entonces, esta era la segunda zona. Y decíamos que en esta segunda zona, ya la productividad marginal del trabajador, si yo lo traigo para acá un poquito, ¿no? La productividad marginal del trabajador se hace cero. Entonces, a partir de ahí, ya no le conviene al dueño de la empresa seguir contratando trabajadores porque no aporta a la producción como tal, porque esta producción en lugar de aumentar aquí ya llega a su máximo y empieza a caer, ¿no? Y esto lo vemos con que la contribución de estas personas se va haciendo negativa. Entonces, esto es importante en términos de las zonas de producción. ¿Sale? Entonces, es muy importante que ustedes identifiquen dónde está el óptimo técnico y el óptimo técnico es, ¿no?, cuando se cruzan la curva de producto marginal y de producto medio, ¿no? ¿Y dónde está el máximo técnico? Entonces, el máximo técnico lo encuentro aquí, donde se alcanza la cantidad máxima de producto total y el producto marginal se hace cero, ¿sí? Entonces, esto ya lo habíamos nosotros revisado. Ahora bien, esto es lo que ustedes tenían allí en su práctica 8 que les interesa mucho, pero pues no preguntan, ¿no? Entonces, aquí en esta tabla, lo que ustedes pueden ver, recupero, ¿no?, los datos que acabamos de calcular nuevamente, que ya habíamos revisado en clase, pero ahora estoy tomando los datos que me dan ahí. Entonces me dice, considerando esta empresa que enfrenta costos fijos de alquiler o costos de alquiler de 1,000 pesos y pagos de salarios de 500 pesos por trabajador, completa la tabla, ¿no? Y representa gráficamente lo que se te pide. Entonces, recuerden que decimos que los costos fijos son todos aquellos que no cambian conforme cambia el nivel de producción. La empresa produzca 0 productos o 100,000, tiene que pagar una cantidad fija. En este caso, el alquiler, ¿no?, de la planta, del local, ¿no?, el pago, ¿no?, si tenemos intereses fijos por un crédito, actúan como costos fijos. Entonces, aquí me hablan de alquiler. Estos costos, ¿no?, estos 1,000 pesos, van a ser iguales para cualquier nivel de producción que tenemos aquí, ¿no? Entonces, produzca yo 30, 160, 220, la empresa incurre en costos de 1,000 pesos. Y después me dicen, los costos variables, ¿no?, lo que yo le pago a cada trabajador son 500 pesos al día. ¿Cómo calculo entonces yo mis costos variables? Únicamente multiplico el salario por el número de trabajadores que yo estoy utilizando, ¿no? O que están, más que utilizando, que están incorporándose en el proceso productivo, ¿sí? Entonces, un trabajador por 500, 500, dos trabajadores por 500, 1,000, tres trabajadores por 500, 1,500. Así se construye la curva de costo variable. El costo total, finalmente, como ustedes lo veían de la misma función de beneficios, es la suma del costo fijo y del costo variable. Entonces, si yo calculo estas tablas y lo llevo ahora a su representación gráfica, que es también, esto ya lo habíamos revisado, ustedes pueden ver que esta línea horizontal es la de los costos fijos, ¿no? Aquí tengo está expresado en dinero, porque estoy hablando de costos, ¿no? Y aquí estoy hablando de un nivel de producción, ¿no? Entonces, ¿cuánto me cuesta
producir cierta cantidad de producto. Entonces, lo que ustedes pueden ver, que con independencia del nivel de producción, sea 30, 0, 190 o 220, ¿no? Los costos fijos son de 1000. Y ahí tengo esta curva, bueno, esta línea prácticamente horizontal que se mantiene igual a cualquier nivel de producción. Pero las cosas cambian en el caso de los costos variables y de los costos totales. Entonces, en el caso de los costos variables, si yo no contrato a ningún trabajador, pues no pago nada en términos de costos variables. Pero si yo contrato a un trabajador y ese trabajador, ¿por qué aquí no pongo el número de trabajadores? Por lo que se está graficando aquí es, ¿no?, la producción que se genera con esa cantidad de trabajo. Entonces, un trabajador permite generar 30 tablas, ¿no? En este caso, 30 tablas de sol. Entonces, ese trabajador me cuesta 500 pesos. Entonces, a medida que aumenta en la producción, porque estoy contratando unidades adicionales de trabajo, ustedes pueden ver cómo esta curva de costo variable empieza a crecer, ¿no? Empieza a aumentar. Entonces, tiene una tendencia creciente. Ahora, la suma de ambas, que es la curva gris, ¿no?, la de costo total, pueden ver que resulta de la suma del costo fijo y del costo variable, ¿no? Entonces, esta brecha, ¿no?, esta brecha que se encuentra entre la curva gris y la curva naranja, pues es el costo total. ¿Cómo lo sabía? Pues si el costo total es igual al costo fijo más el costo variable, si yo le resto el costo variable, pues me queda el costo fijo. Y es lo que tengo yo ahí, ¿no? Entonces, esa es la representación gráfica de estos tres costos. Costo total, costo variable y costo fijo, que también ya habíamos revisado, ¿no? Entonces, todo esto, ahí está. Ahora, así como en el otro caso del producto total y del producto medio y marginal, a mí me interesa conocer cuáles son los costos promedios, cuáles son los costos por unidad de producción en los que incurre la empresa. Y también me interesa conocer cómo aumentan mis costos totales a medida que fabrico una tabla de surf adicional, ¿sí? Entonces, los que me hablan, el concepto que me habla, como en el caso anterior, de los costos promedios, pues es, en este caso, el costo fijo promedio, el costo variable promedio y el costo total promedio. Entonces, en el caso del costo fijo promedio, y les hablaba yo el día de ayer acerca, bueno, el martes, mejor dicho, el martes hablábamos de cuando ustedes van a hacer estas fiestas de graduación y van a rentar un local que les cuesta 50,000 pesos. Esos 50,000 pesos, si lo paga una persona, es un gasto muy alto, 50,000 pesos. Si lo pagan dos, pues les toca de 25,000 pesos a cada quien. Pero si van 500 personas, estos costos disminuyen. Entonces, la lógica es que a medida que van más personas, estos costos, ¿no?, van disminuyendo y a cada uno le toca de a menos. Entonces, en el caso de los costos fijos promedios actúa la misma lógica, ¿sí? Entonces, los costos fijos promedios, a medida que aumenta el nivel de producción, a cada producto le toca de a menos de ese costo. Entonces, ustedes pueden ver, ¿sí?, cómo obtengo estos costos fijos promedios, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que hacer es dividir el costo fijo entre el producto total, ¿sí? Entonces, el costo fijo promedio es costo fijo entre el producto total. Y entonces, ustedes pueden ver que esta dinámica, ¿no?, se mantiene. Cuando la empresa produce 30 tablas, ¿no? Si yo divido 1000 entre 30, me dice que cada tabla en promedio cuesta 33,3, ¿no?, de esta renta de alquiler. Pero a medida que esta empresa va produciendo más, 30, 70, 120, 160, 190, 210, 220, la tendencia de estos costos fijos promedios es a decrecer. Entonces, vean, pasa de 33,3 a 4,5. Entre más se produzca, ¿no?, le toca de a menos, más barato, o sea, menos le toca de ese costo al producto. Es lo mismo que con el local, entre más vayan, tienen que pagar menos cada uno por rentar el local, ¿sí? Entonces, la empresa puede incurrir en costos fijos importantes, pero si le permiten aumentar su nivel de producción, estos costos, ¿no?, se prorratean, se distribuyen entre un mayor número de productos y los costos caen.
¿sí? Entonces, la misma lógica para el costo variable, pero recuerden que los costos variables, ¿no? Como lo acabamos de platicar, los costos variables son aquellos que se cambian conforme aumenta el nivel de producción. Entonces, si estamos bajo el entendido, decíamos que existen una gran cantidad de costos variables, pero que, por ejemplo, del que estamos manejando, el único factor variable es el trabajo. A medida que yo contrato más trabajadores para aumentar mi nivel de producción, pues mis costos variables van a aumentar. Entonces, fíjense, y lo mismo, ¿no? Decíamos, en el caso del costo variable promedio, en el caso del costo total promedio y en el caso del costo marginal, me decían, tienen forma de U invertida, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las zonas de rendimientos crecientes que decíamos que era todo esto, donde el trabajador, ¿no? Rendimientos crecientes, donde el trabajador, ¿no? Es altamente productivo. O sea, eso que sea altamente productivo ayuda a que los costos disminuyan. Entonces, vean, en el caso del costo variable promedio, a este nivel de trabajo, ¿cómo obtengo el costo variable promedio? Pues lo mismo, el costo variable entre el producto total, 500 entre 30, 1000 entre 70, 1500 entre 120, y voy construyendo mi columna de costo variable promedio. Entonces, ¿qué pasa con esta dinámica? ¿No? Entonces, vemos que en esta zona de rendimientos decrecientes, este costo de 16.7 se reduce a 14.3. Y que luego, ¿no? A medida que aumenta la producción y que el trabajador es sumamente productivo, disminuye ahora a 12.5. Pero fíjense qué pasa cuando entramos a la zona de rendimientos decrecientes con ¿no? Donde hay un cambio, ¿no? En la dinámica del producto marginal. ¿No? El producto marginal empieza a caer. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con los costos variables promedio? También llega a un mínimo y a partir de aquí empieza a crecer. Entonces tenemos esta forma de U que ahorita lo van a ver. ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso, ¿no? Del costo total promedio? Y en el caso del costo total promedio decíamos que era muy interesante, porque al ser la suma del costo fijo promedio, ¿no? Que en todo momento disminuye, y del costo variable promedio, que hay una zona donde disminuye, pero hay otra zona donde aumenta, el costo total promedio es el resultado, ¿no? De estas fuerzas antagónicas. Entonces, si ustedes se fijan, también en la zona de rendimientos, crecientes, ¿no? Pasa de 50 a 28, luego de 28 a 20, ¿no? Y fíjense, aquí todavía, en este paso, el costo fijo promedio disminuyó de 8.3 a 6.3, ¿vale? Fíjense, ¿qué pasa aquí? De 12.5 siguió siendo el mismo. Siguió siendo el mismo. Entonces, aquí, en el caso del costo total promedio, disminuyó todavía, a pesar de que este se mantuvo constante, pero porque la disminución en el costo fijo promedio, ¿no? Equilibró esta dinámica del costo variable promedio. ¿Qué pasa después? Fíjense, el costo fijo promedio disminuye a 5.3 y ya el costo variable aumenta, pero todavía el costo total promedio disminuyó. ¿Por qué? Porque la disminución en el costo fijo promedio fue mayor que el aumento en el costo variable promedio. Y al sumarlo, hizo que todavía el costo total promedio disminuyera. Pero a partir de ahí, ¿no? A pesar de que este sigue cayendo, el aumento en el costo variable promedio es mayor que la disminución en el costo fijo promedio. Y eso hace, ¿no? Que ahora la curva del costo total empieza a aumentar. Entonces también tiene esta forma de U invertida. Hay una etapa, generalmente que coincide con la de rendimientos crecientes, donde disminuyen estos costos, llegan a su mínimo y a partir de ahí empiezan a aumentar. ¿Qué me falta revisar? La curva de costo marginal. Y decíamos, el costo marginal es el cambio en el producto total perdón, no es el producto total, el cambio en los costos totales cuando cambia el producto total. ¿Qué información me va a decir? ¿Cuánto me cuesta? O sea, ¿en cuánto aumentaron mis costos totales por producir una unidad adicional de producto?
Recuerden que la empresa quiere producir lo máximo, pero también minimizar sus costos, ¿no? Entonces vemos también que con los costos marginales, en este caso, en la zona de rendimientos crecientes, son de 12.5, disminuyen a 10, ¿no? Llegan a un mínimo y a partir de ahí empiezan a crecer, ¿no? Entonces vean, ¿no? A partir de aquí empiezan a crecer y ya de ahí no paran, siguen creciendo. Entonces, si todo esto que nosotros estamos platicando lo vemos gráficamente, pues tenemos, ¿no? Esta lógica. Me voy a ir nada más aquí con el costo. Voy a presentar estos. Entonces, pongan atención en esta curva, en la curva naranja, que es la del costo fijo promedio, la renta del alquiler. Entre más produzca tablas de surf, entre más personas vayan a su fiesta de graduación, ¿no? El costo en el que incurren es menor, les toca de a menos. Entonces, esto lo podemos ver con esta gráfica naranja, con esta curva naranja que siempre va disminuyendo a medida que aumentan los niveles de producción, a medida que nos movemos a la derecha. ¿Qué pasa en el caso del costo marginal, del costo variable promedio y del costo total promedio? ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, vean el costo marginal, ¿no? En esta zona donde está la de rendimientos crecientes, ¿no? Aquí lo tengo este nivel, ¿no? Va disminuyendo, llega a un mínimo y a partir de aquí empieza a crecer. En el caso del costo variable promedio, ¿cuánto me cuesta? ¿No? ¿Cómo divido o a cuánto le toca de los costos variables a cada unidad producida? Pueden ver que iniciamos en un nivel, va disminuyendo, llega a su mínimo y cuando el costo variable promedio llega a su mínimo, se encuentra, ¿no? Como en el caso del producto medio y el producto marginal, a la curva de costo marginal que va aumentando, ¿sí? Y entonces este punto, y ahorita lo vamos a ver, coincide con la dinámica del óptimo técnico, ¿sale? Entonces, esto ya lo platicamos el día de ayer, lo explicamos, ¿no? Y ahorita estamos haciendo únicamente la representación gráfica de este ejercicio que ustedes realizaron. Si nosotros vemos esto, y les decía, es una cuestión de espejo, ¿no? Entonces, en la zona de rendimientos crecientes, tenemos que el producto marginal alcanza su máximo y a partir de ahí empieza a disminuir. Y en su caída, ¿no? Alcanza el producto promedio, ¿no? Que alcanza también su máximo. Y a partir de ahí empieza a disminuir, ¿sí? Entonces, decíamos, en esa etapa tenemos el óptimo técnico y es donde la empresa alcanza, ¿no? La mejor relación producción dado un determinado nivel de trabajo. Si ustedes se fijan, si graficamos en la parte inferior la curva de costo marginal y costo variable promedio, encontramos que ese óptimo técnico también coincide con un óptimo en términos de costos, ¿sí? Entonces, en este óptimo técnico también la curva, ¿no? Del costo marginal se encuentra con la curva del costo variable promedio. Y es la misma lógica, pero a la inversa. El costo marginal disminuye, decíamos que era como si pusiéramos un espejo entre el producto marginal, la línea azul, ¿no? Y el costo marginal que también es azul, ¿no? Entonces, cuando una sube, la otra baja. Cuando el producto marginal alcanza su máximo, el costo marginal alcanza su mínimo, ¿no? Y cuando empieza a crecer, esta empieza a disminuir. Y en esta disminución y en este aumento, ambas se encuentran con la curva de producto medio y de costo variable promedio. Y que cuando el producto promedio es el máximo, se encuentra, ¿no? al producto marginal en su caída. Y en este caso, cuando el producto, cuando el costo variable promedio alcanza su mínimo, se encuentra al costo marginal, ¿no? En su ascenso. Entonces es un efecto espejo. Y en ambos, ¿no? Tenemos ahí que ese es el óptimo técnico, ¿no? La empresa produce en las condiciones más eficientes, ¿no? Con 4 trabajadores que le permiten, ¿no? Producir 160
160 tablas y que está incurriendo ahí en cierto nivel de costos, ¿no? Entonces, esto es importante que ustedes lo vean. Si nosotros lo vemos aquí en esta tablita, y la voy a borrar. ¿Qué es lo que pueden observar? Ah, que en el óptimo técnico, ¿no? Entonces, toda mi zona de rendimientos crecientes, ¿cómo lo sé? ¿No? Cuando el último trabajador contratado es más productivo que el primero. Entonces, cuando se hace el cambio del segundo al tercer trabajador, y les decía, ustedes lo pueden poner este 50 aquí, de 1 a 3 es la zona de rendimientos crecientes. Entonces, el producto marginal empieza a caer y lo que decíamos, el producto promedio alcanza su máximo. Entonces, ¿en dónde se encuentran ambos? Lo voy a poner. Este 40, les decía, es el cambio de 3 a 4. Entonces, aquí lo puse como lo tiene parking en los medios, lo pueden poner aquí. Entonces, en el cuarto trabajador, a un nivel de producto de 160 tablas, encontramos el óptimo técnico. ¿Por qué? En el óptimo técnico, el producto marginal es igual al producto promedio. Y en esta lógica de espejo, vimos que debe de ser, ¿no? Si nosotros graficamos el costo marginal y el costo variable promedio, también deben de coincidir. Entonces, si ustedes se fijan, costo marginal, por eso lo pone parking en los medios, pero puede venir aquí. Aquí también, a ese nivel de producción, dado ese nivel de trabajo, se tienen, ¿no? Que el costo marginal es igual al costo variable promedio. ¿Sí? Y entonces, a partir de ahí, si ustedes se fijan, la dinámica en el producto marginal y en el producto medio, en ambos es a que caiga, y entonces, tanto en esta como en esta, la dinámica es a que suba, ¿no? Bajo esto que estamos platicando aquí, gráficamente. Entonces, es exactamente esto que acabamos de ver. Estos se encuentran aquí a este nivel de producción generada con 4 trabajadores y a partir de aquí empiezan a disminuir y empiezan a aumentar. ¿Sí? Entonces, esto ya lo habíamos platicado, o sea, ahí está y les digo, también está explicado en cualquiera de los libros que yo les puse, pero el problema es que no lo revisan. Ahora, la última cuestión y que viene en su examen es cómo cambian las curvas de costo si se modifican algunos de los factores, ¿no? Que pueden incidir en estas curvas. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, chicos? No, profesora. No, profesora. Ok, entonces vamos a ver qué podría generar cambios en las curvas de costos. ¿Qué podría hacer que los costos disminuyeran o que los costos aumentaran? Entonces, el primer factor del que nos hablan es la tecnología, ¿sí? Entonces, ustedes piensen y siempre es el ejemplo que les pongo, no es lo mismo producir con un animalito, con un arado, a producir con un tractor, o a producir, les contaba de este video que vi ahí de cómo se fabrican las papas ahí que venden en los McDonald's y todo, entonces hagan de cuenta que van ahí las máquinas, o sea, recogiendo las papas de la tierra, ¿no? Las van ahí, o sea, a medida que las recogen, como que se van succionando, se les va quitando ahí como lo sucio, así en términos muy rudos, ¿no? Y van, o sea, se van recolectando, se van medio limpiando, se van cargando en un camión al mismo tiempo. O sea, es impresionante, ¿no? Entonces, cambios en la tecnología no es lo mismo que puedes producir. Entonces, recuerden productividad. La productividad siempre se mide en términos físicos, en términos de cantidad. Entonces, cambios tecnológicos favorables, y dice ahí, permiten, ¿no? Aumentar la producción. ¿Qué producción? Mi producto total. Entonces, no es lo mismo cosechar papas, ¿no? Con una persona y un animalito, con una persona con un tractor y con una persona y toda esta maquinaria tan avanzada que les estoy comentando. La producción aumenta.
¿Qué pasa en el caso del producto marginal y el producto medio? Pues van a ser más productivos. Entonces, ustedes son más productivos escribiendo a computadora que escribiendo a mano, que escribiendo a máquina. ¿Sí? Entonces, cuando hay cambios tecnológicos, también su productividad aumenta. Ustedes son más productivos en el caso que hicieran paletas, ¿no? Si tuvieran de estos batidoras a que se lo hicieran a mano. Lo mismo hasta para hacer un pan. No es lo mismo estar amasando que tener estas máquinas, estos hornos que les permiten producir más con menos esfuerzo. Entonces, la tecnología, los cambios tecnológicos aumentan la producción y aumentan la productividad promedio del trabajo y el producto marginal del trabajo. ¿Qué pasa en términos de los costos? ¿Sí? Reduce los costos de producción. ¿Por qué? Porque, y acuérdense que hablábamos de esta cuestión de que si bien, ¿no? Comprar tecnología más avanzada significa que la empresa incurre en costos más altos. Dado que esa tecnología me va a permitir producir más, no es lo mismo, y regreso al ejemplo del salón de fiestas, pagar un salón entre 2 personas que pagarlo entre 1000. ¿Sí? Entonces, los costos de producción también se van a reducir. ¿Sí? Esto es importante, ¿no? Entonces dice aquí, con un aumento de capital, los costos fijos aumentan en un determinado momento, ¿no? Cuando las producciones son menores, pero si se produce mucho, dice aquí, el costo empieza a disminuir. ¿Sí? Entonces, dice aquí, generalmente, dice, con aumentos de capital, los costos fijos aumentan. Recuerden que la empresa tiene de dos, aumentar capital o aumentar trabajo, pero en el corto plazo el capital es fijo, ¿no? Entonces, pero aún con que sea fijo, y en este caso del alquiler del local, ¿no? Es un aumento en capital, en este caso, en este costo fijo. Entonces, con aumentos de capital los costos fijos aumentan. ¿Qué le pasa a los costos variables? ¿No? Aquí es una cuestión de que si aumenta capital, disminuye trabajo. O sea, la empresa es más intensiva en capital. Y hay empresas que son sumamente intensivas en trabajo y que su capital, su maquinaria no es tan eficiente, no tienen tecnología de última generación, ¿no? Entonces dice aquí, a menores niveles de producción y dado que la empresa está comprando, ¿no? Está incurriendo en gastos de un mayor capital, dice, mientras la producción sea poca, el costo total medio, dice, puede aumentar, pero a mayores niveles de producción, los costos disminuyen. Ahorita lo vamos a ver aquí con ejercicio. Entonces, ¿qué otra cosa? O sea, eso en términos de capital. ¿Qué otra cosa puede aumentar los costos de la empresa? ¿Sí? Cambio en el precio de los factores de la producción. Entonces, en el caso de los factores de la producción, y decíamos, si aumenta el alquiler, si aumentan los sueldos que les pago a los trabajadores, si aumentan los intereses que me cobran por un determinado financiamiento que pidió la empresa, etc., va a impactar a las curvas de costo. Entonces, vamos a poner aquí un ejemplo. Dice, ¿qué pasa si aumentan los costos fijos? Me dicen alquiler, aquí me dice sueldos base, si son sueldos que no cambian con el nivel de producción, vamos a quitarlo de ahí para que no se vayan a confundir con esta cuestión de los salarios, váyanse únicamente con alquiler y pago de intereses, ¿no? Si aumentan los costos fijos de la empresa, por lógica, hay ciertas curvas de costos que van a verse desplazadas, que van a aumentar. Entonces, si aumenta el costo fijo, ¿qué curvas se ven afectadas y qué curvas no se ven afectadas? Un aumento en los costos fijos aumenta el costo fijo total y el costo fijo promedio. Y por ende, la curva de costo total. ¿Por qué? ¿No? Entonces, recuerden, el costo total es igual a ¿qué? A costos fijos más
los costos variables. Entonces, si me están diciendo que aumenta el precio del alquiler, pues obviamente estos aumentan. El costo total es igual a la suma de costo fijo y costo variable. Y si este aumentó y este se mantiene constante, pues este también va a aumentar. Y me dicen aquí también el costo fijo promedio, porque recuerden que me interesan los costos fijos totales, pero también de esos costos fijos totales, ¿cuánto le toca por unidad de producto? Entonces, si el costo fijo aumenta, por lo tanto, también mi curva de costo fijo promedio aumenta. ¿Cuáles no se ven afectadas? ¿No? Las curvas de costo variable. ¿Por qué? Porque esas siguieron igual. ¿Sí? Entonces, fíjense, no afecta a la curva de costo variable, ni costo variable promedio, ni costo variable total. Y esto es bien interesante. Dice, ni a la curva de costo marginal. ¿Cómo obtengo el costo marginal? Es el cambio en el costo total a medida que aumenta el producto total. Entonces, ustedes me dirían, oiga maestra, pero ahí está cambiando el costo total. ¿Por qué no cambia el costo marginal? Porque ustedes se dan cuenta, el cambio en el costo total es, o sea, el costo marginal se calcula. ¿Cómo cambia el costo total a medida que aumentan mis unidades producidas? Pero aquí el producto total se genera dado cierto nivel de trabajo. Y el trabajo es un factor variable y ese no está cambiando su costo. Por lo tanto, el costo marginal también se mantiene constante, no se ve afectado. Entonces, si nosotros vemos este aumento que viene en su tarea, como si aumentan los costos fijos, ¿qué pasa? Dice, el propietario del edificio de tablas de surf, ¿no? Aumenta el alquiler en $200 a la semana. Entonces, si era de 1,000, ahora es de 1,200. Dice, todo lo demás permanece constante. ¿Cómo cambian las curvas? Entonces, esta era lo que ya revisamos antes del cambio, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí tenemos que el costo fijo es de 1,000. Decíamos que el óptimo técnico se presenta cuando con 4 trabajadores se producen 160 tablas. ¿Por qué lo sé? Porque en el óptimo técnico el producto marginal, que es este, y lo estoy poniendo acá, el producto marginal es igual al producto promedio y en ese óptimo técnico el costo marginal, que aquí está en el medio, pero lo pueden poner aquí, es igual al costo variable. Entonces, con una producción de 160 tablas generadas a través, ¿no?, de 4 trabajadores, la empresa incurre en costos marginales y variables de 12.5 pesos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? Aquí ¿cómo interpretamos el costo marginal? Que producir una tabla, ¿no?, pasar de 120 a 160 me cuesta 12.5 pesos o $12.5. ¿Sale? ¿Qué pasa si yo aumento, o si en este caso, como nos decían, aumenta el costo de alquiler? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahora el alquiler es de 1,200. Por ende, pues hay una modificación. Este aumento antes era de 1,000 y ahora es de 1,200. ¿Hay cambio en el costo variable? No, este es constante. ¿Cuál se va a ver afectado? El costo total. Decíamos, cuando hay cambios en el costo fijo, cambia el costo fijo, se desplaza hacia arriba. El costo total también aumenta porque antes era de 1,500, ¿sí? Ahora es de 1,700, entonces el costo total también aumenta. Gráficamente se va a desplazar hacia arriba. ¿Cuál también cambia? ¿No? El costo fijo promedio. ¿Por qué? Pues porque este aumentó. Entonces, antes era de 1,000 y yo lo dividí entre 30 y me daba 33.33. Pero ahora son 1,200 y lo divido entre 30. Entonces, los costos totales, los costos fijos promedios también aumentaron. ¿Sí? Este aumenta. ¿Cuál también va a aumentar? El costo variable, pues no le pasa nada porque este no cambió. Tampoco el costo marginal, si ustedes se dan cuenta, sigue siendo el mismo. ¿Cuál va a cambiar también? El costo total promedio. ¿Por qué? Porque es la suma de este y de este. Entonces, si este sube y este se mantiene constante, este aumenta. ¿Qué pasa en el caso del óptimo técnico?
En el óptimo técnico, si ustedes se pueden dar cuenta, decimos que aquí está el óptimo técnico, ¿no? Un nivel de 160 tablas con 4 trabajadores, el producto marginal es igual que su producto promedio y el costo marginal es igual que el costo variable promedio, ¿no? Sigue estando en el mismo punto, pero hay un aumento en los costos totales promedios, ¿no? Y en los costos totales, ¿sí? Entonces, sigue siendo ahí el óptimo técnico, pero dado que aumentan los costos de este tipo, pues también el margen de beneficios disminuye, porque no hay cambios en el precio del producto. Aquí no estamos viendo el precio, ¿no? Entonces, fíjense, aquí los costos totales eran de 3,220 en el cambio, cuando antes eran de 3,000 y de 18,8, ¿sí? Entonces, si yo veo esto, y si ustedes lo hicieron, lo que van a ver es que va a haber, o sea, la dinámica, el comportamiento de las curvas siempre es el mismo. Pero ¿qué pasó? Se desplazaron. Si ustedes hacen esto en Excel y lo van ahí calculando, van a ver cómo se desplazan hacia arriba la curva, ¿no? De costo fijo total, de costo fijo promedio, ¿no? Estas curvas que estábamos platicando. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que se grafica aquí es costos, aquí son unidades monetarias y aquí son niveles de producción. Entonces, a este mismo nivel de producción es más costoso producir, ¿no? Entonces, estas curvas se van a desplazar hacia arriba, ¿sí? ¿Qué pasa si se dan cambios, pero ahora en los costos variables? Me dice, ¿cuáles pueden ser una modificación en los costos variables? Los salarios, la gasolina, los insumos, etc. Bajo la misma lógica, ¿qué curvas serían las que se estarían afectadas? Pues la de o sea, las que involucran costos variables, ¿sí? ¿Cuál? El costo variable total, la suma de todos estos costos variables, el costo variable promedio, ¿no? Obviamente también la curva de costo total. ¿Por qué? Porque el costo total, como ya lo he repetido, es la suma del costo fijo y del costo variable. Y si el costo fijo permanece constante, pero aumenta el costo variable, pues el costo total también aumenta, se desplazaría. Y aquí me dice, ¿cuándo, no? Cambia, ¿no? Cuando aumentan los costos variables, también se va a ver afectado el costo marginal. ¿Por qué? Y lo pongo nuevamente. Porque el costo marginal es el cambio en el costo total cuando cambia el producto total. ¿Por qué cambia el costo marginal? Porque, ¿no? Detrás de este aumento en una unidad del producto total, ese aumento se generó porque se contrató más trabajo, factor variable. Y si aumentan los costos, esto le pega al costo marginal, ¿sí? ¿Qué curvas no se ven afectadas? Pues las de costos fijos, porque ahí no se está modificando absolutamente nada. Entonces, aquí en el ejemplo, les decían, ¿no? Que el salario aumentaba de 500 a 600. Entonces dice, el sindicato que representa a los trabajadores de tablas de SOR negocia un incremento salarial de $100 semanales para cada trabajador y todo lo demás permanece constante. Entonces, si yo lo traigo aquí a esta tablita, y esta es la tabla original. ¿Qué pasa aquí con la tabla original? Vean, a cada trabajador se le pagaban $500, dice aquí, semanales, ¿no? Y recuerden dónde estaba el óptimo técnico. 4, 160, 40, 40, ¿no? Y aquí 12,5 y 12,5. Entonces, ese nivel de producción en el óptimo técnico, ¿no? Representaba costos marginales de 12,5, que la última tabla producida me costó 12,5 pesos o dólares, ¿no? Y que el costo variable promedio era de 12,5. Y se tenían costos totales promedios de 18,8 y de 3,000. ¿Qué pasa si hay un aumento en el costo variable? ¿No? Entonces aquí lo tenemos. Ahora ya no son de 500, son 600. Entonces, esto permanece constante. Voy a poner con amarillo.
esto permanece constante. El costo total aumenta, ¿no? Perdón. Esto permanece constante. Este aumenta. Era de 500, ahora es de 600. Entonces, este se va a desplazar hacia arriba gráficamente. ¿Cuál otro aumenta? El costo total, porque es la suma del costo fijo y del costo variable. Y si algo permanece constante, pero el otro aumenta, pues esto también va a aumentar. ¿Sí? ¿Cuál también va a aumentar? ¿O cuál se va a desplazar? La del costo marginal, porque lo que ya les expliqué, ¿no? Es el cambio en el costo total, dado un aumento en el producto total. Entonces, dado que ese aumento se debió a que yo contrato un cierto número de trabajadores y los salarios de esos trabajadores aumentan, pues el costo marginal también va a aumentar, ¿no? También se va a desplazar. ¿El costo fijo promedio cambia? No, porque si este no cambia, ese tampoco tiene por qué cambiar. ¿El costo variable promedio cambia? Sí, porque este aumentó, entonces este aumenta. Y el costo total promedio cambia así, porque a pesar de que este es constante, este aumentó y este aumentó. Entonces vamos a ver qué pasa en el óptimo técnico. Entonces, en el óptimo técnico, con 4 trabajadores se producen 160, ¿no? Tablas de surf. Aquí tengo que el producto marginal y el producto medio de trabajo sigue aquí, ¿no? A un nivel de producto, pero veamos qué sucede en el caso del costo marginal y del costo variable promedio. El costo que era de 12.5, ahora es de 15. Y vean, sigue coincidiendo en el óptimo técnico. Entonces, cuando antes era de 12.5, que es lo que teníamos aquí y acá, ahora sigue siendo ahí el óptimo en la producción, sí, pero es más costoso producir. ¿Qué pasa en términos de costos totales y de costos totales promedio? Puedo obtener esa misma producción, ahí es costo, pero me cuesta más. Antes era de 3,000, ahora es de 3,400. Y antes era el costo total promedio de 18.8. En promedio, cada unidad, en términos de costos fijos y costos variables, me costaba 18.8. Ahora cuesta 21.3. Entonces, eso es lo importante. Bueno, y aquí está. Simplemente si ustedes ponían ahí una tabla con los datos originales, ¿no? Y otra tabla con los datos actuales después de los costos, ven este desplazamiento, ¿no? Entonces, hasta aquí termina sería lo que veríamos en el examen. Bueno, esto ya es función de producción en el largo plazo, ¿no? Entonces, hasta aquí viene, sería lo que nosotros se va a revisar en el examen. Y no sé si tengan alguna duda. No, profesora, gracias. ¿No? Ok, entonces, a ver, aquí paro entonces la grabación y les doy algunas indicaciones.